Hola mis hermanos, sean bienvenidos a una entrega más de Teología para la Vida. En esa sección en donde estamos estudiando acerca de la confesión de fe de Westminster, hemos hablado ya respecto al capítulo 1 del canon de las Escrituras, hemos hablado acerca del propósito de las Escrituras y en esta ocasión hablaremos de la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la palabra de Dios. Y para eso me gustaría que me acompañaran a la sección 4 y 5 del capítulo 1 de la confesión de fe de Westminster, y voy a dar lectura. Dice así: la autoridad de las Santas Escrituras por la que ellas deben ser creídas y obedecidas no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente del de Dios, que en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. En la sección 4 vemos una verdad que como iglesia reformada confesamos, abrazamos y enseñamos: que las Escrituras deben ser creídas porque en sí mismas dan testimonio de que son de inspiración de Dios, que provienen de Dios, que provienen del mismo corazón y la misma mente del Señor, por lo cual eso es suficiente para que éstas sean creídas, abrazadas y de alguna manera someter nuestras vidas a ellas, porque son la palabra de Dios. Dios es el autor de ellas. No depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Y eso es muy importante entender, hermanos, porque la Iglesia Católica Romana cree que la tradición le da la autoridad a las Escrituras. Tenemos que entender que cuando el canon del Nuevo Testamento, en esencia, fue recibido, fue incluso reglamentado, fue elegido para que tales libros estuvieran dentro del canon del Nuevo Testamento, propiamente hablando, los padres de la iglesia, aquellos que recibieron o hicieron este canon o de alguna manera lo compilaron, dicen lo siguiente: nosotros recibimos, usa la palabra en latín recibir, estos libros apostólicos como las Sagradas Escrituras, como la autoritativa palabra de Dios, como la palabra del Señor. Ellos no le dieron autoridad a la palabra, simplemente la reconocieron. Es decir, ellos vieron que había suficiente verdad de Dios, estaba toda la verdad de Dios más bien descrita en los 27 libros del Nuevo Testamento y en los 39 del Antiguo Testamento. La iglesia no le dio autoridad a la palabra, más bien reconoció esa autoridad intrínseca que la palabra de Dios tiene y que debe ser recibida como palabra de Dios por el simple hecho de ver la majestad, los atributos, la integridad, la perfección de la palabra escrita del Señor, porque esta proviene del Señor mismo. Y hermanos, es aquí donde nos diferenciamos de cualquier otra religión, el asunto de la autoridad. Toda religión, dice John Stott, reside en esto: ¿cuál es la fuente de autoridad? ¿Cuál es la fuente en la cual nosotros sometemos nuestros corazones y nuestra conciencia? Y creemos, mis hermanos, que los reformados, los protestantes, los evangélicos creemos que esa autoridad proviene de las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios a la que la iglesia debe someterse. No la palabra de Dios se debe someter a la iglesia, sino viceversa. Creemos que la palabra de Dios tiene suficiente razón y evidencia que proclama su autoría y por lo tanto su autoridad, que proviene enteramente del Señor. Dice R.C. Sproul: si el Señor Todopoderoso abre su boca, no hay lugar para el debate ni excusa para la incredulidad. Es la palabra de Dios y todos tienen el deber de someterse a su autoridad. Fin de la cita. Esa debería ser nuestra actitud: someternos a la palabra de Dios, porque ella proviene del Señor mismo y eso es suficiente.
Aunque ningún hombre o iglesia lo haya proclamado o lo proclame, nosotros deberíamos someternos a esa palabra, porque tiene atributos suficientes que proclaman que proviene del cielo mismo, proviene del trono del Señor. Aún con todo esto, como también dice R.C. Sproul, a lo largo de la historia de la iglesia, el ataque mayor del mundo, de la carne y del diablo contra la piedad ha sido un ataque a la autoridad de la palabra de Dios. Y lo creemos así. Desde la creación del mundo, desde el inicio de este mundo, vemos en Génesis 3 que en medio del huerto tan perfecto, tan glorioso como Dios lo hizo para que Adán y Eva se realizaran y cultivaran así el huerto, sin embargo llega la serpiente y cuestiona la autoridad de la palabra de Dios, diciendo: ¿con qué Dios les dijo? Cuestionando la palabra que Dios les había dado a nuestros primeros padres. No solo ahí, sino que a lo largo de la historia vemos a Satanás haciendo de las suyas para de alguna manera restarle autoridad a la palabra de Dios. Y lo podemos ver, quizá una de las mejores ilustraciones la tenemos en la tentación de Jesús en el desierto. Llega Satanás y, citando las escrituras, pero de alguna manera restándoles autoridad, empieza a tentar a Jesús. Sin embargo, Jesús contesta diciendo: porque escrito está. Le contesta usando la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que el ataque de Satanás fue justamente poner en tela de juicio si esa autoridad de Dios era realmente o de alguna manera era real para Jesús. Y el diablo a lo largo de la historia ha tratado de atacar la autoridad de la palabra del Señor, y lo vemos actualmente con la neortodoxia. La neortodoxia de alguna manera es una desviación de la ortodoxia, por eso de ahí obtiene su nombre. Nos dice que la palabra de Dios contiene, o la Biblia contiene la palabra de Dios. Y que depende de la interpretación tuya o de la percepción que tengas de ella, es que lo que lees o lo que interpretas es la palabra de Dios. En otras palabras, tu testimonio, lo que tú crees de ella es palabra de Dios. Lo demás, bueno, puede ponerse en tela de juicio. Aún más, la alta crítica, se le conoce así, fue de alguna manera un movimiento que quiso restar la autoridad a la palabra de Dios. En tratar de encontrar contradicciones, al tratar de encontrar fallas, de alguna manera las escrituras, se buscaba de alguna manera restarle la autoridad que las escrituras tienen en sí mismas. Como dice Abraham Kuyper, el primer ministro de Holanda y el fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam, la crítica bíblica, dice él, refiriéndose a la alta crítica, se ha convertido en vandalismo bíblico. Es decir, que esta rama de alguna manera que proviene del humanismo y una mezcla de tintes bíblicos, de alguna manera, busca restarle autoridad a las escrituras al cuestionar su veracidad, al cuestionar su pureza, al cuestionar su perfección. Pero mis hermanos, los creyentes creemos por la evidencia que nos da el Espíritu Santo en nuestros corazones y por evidencias secundarias y externas, creemos que las escrituras provienen del Señor y son suficientes en ellas mismas, porque Dios mismo ha hablado, para someter nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones a ella. Mis hermanos, y habiendo dicho esto, pasemos a la sección quinta. Dice así: el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia.
la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, el consenso de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo el libro es que es el de dar toda la gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace el único modo por el cual puede alcanzar la salvación del hombre, la multitud incomparable de otras de sus excelencias y su entera perfección. Son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina por medio de ella. Mis hermanos, aquí vemos algunas verdades que me gustaría que meditáramos. Número 1, la iglesia puede movernos, dice de la confesión, e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial. En la sección 4 hemos dicho que las Escrituras en sí mismas nos dan evidencia que son palabra de Dios, y es suficiente eso para someter nuestras conciencias, nuestras vidas a ella, no dependiendo del testimonio de ningún hombre o iglesia. Sin embargo, para evitar malinterpretaciones o desequilibrios en esto, la sección 5 nos dice que la iglesia es capaz de inducirnos a tener de alguna manera temor, reverencia y alta estima a las Escrituras. Es decir, la sección 4 no desestima o desecha del todo el testimonio de las Escrituras, de la iglesia, de sus escritores, de sus maestros, de sus teólogos. Sin embargo, los pone en el nivel de alguna manera adecuado. Ellos nos pueden inducir para estimar la palabra de Dios aún más. Es decir, que cada maestro que la iglesia ha tenido, cada teólogo que ha sido de alguna manera cercano a las Escrituras, se ha sido fiel a ellas, puede ayudarnos a tener alta reverencia por la palabra de Dios. Incluso los reformadores nos dan testimonio de esto. Calvino y Lutero quizá mayormente citan a Agustín más que a ningún otro escritor o padre de la iglesia. Ellos mismos nos dan testimonio que tanto Agustín como Irineo, como Orígenes, Tertuliano, a pesar de no estar de acuerdo del todo con ellos, pueden ayudarnos e inducirnos a tener a las Escrituras en alta estima. De ahí nuestro consejo de que leas a autores que son fieles a las Escrituras, que escuches autores que se han sometido a la palabra de Dios, a maestros, a predicadores que se someten a las Escrituras. No es malo, no, de alguna manera no es algo diabólico, es algo aconsejable. Sin embargo, siempre deberíamos tenerlos en el lugar adecuado, en un lugar de alguna manera secundario, porque principalmente, la palabra de Dios dirige nuestras vidas y ella en sí misma es suficiente para enseñarnos lo que es necesario saber para crecer en la gracia del Señor. Y dice esta sección también: a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, el consenso de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo libro, que es el dar gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace el único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, la multitud incomparable de otras de sus excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Es decir, hay suficiente, como dirá Calvino, evidencia que demuestra que las Escrituras provienen del Señor, como hemos dicho. De ahí que, por ejemplo, menciona la confesión la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo de las Escrituras, el consenso de todas sus partes, es decir, la unidad que tienen todas las Escrituras, la unidad sobrenatural que posee la palabra de Dios. Y lo hemos dicho en la clase anterior,
Es increíble ver la unidad que posee las Escrituras, la unidad sobrenatural que caracteriza a la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos un solo tema, tenemos el gran tema, el plan de redención, el Salvador, Jesucristo, y nuestra necesidad de esa salvación que se nos es otorgada en la cruz. Diferentes historias, diferentes escritores, diferentes edades, diferentes estatus sociales, diferentes oficios. Sin embargo, hay una solamente detrás de todas las escrituras que le dan una unidad sobrenatural. Y dice la confesión que todo esto de alguna manera resulta para la gloria del Señor. Las Escrituras, hermanos, no exaltan al hombre. Las Escrituras no exaltan las obras maestras que un hombre hace. No exaltan de alguna manera el valor del hombre. Al contrario, nos hace ver como personas débiles, necesitadas de salvación. Pero en todo esto Dios se lleva toda la gloria. Y las Escrituras son suficientes en sí mismas para dar la gloria a Dios con lo que en ellas se haya escrito. Y dice la confesión que todas estas evidencias son suficientes. Son suficientes para dar testimonio que ellas son palabra de Dios. Sin embargo, aunque le pudiéramos presentar estas evidencias a profundidad a una persona que sencillamente no cree en las Escrituras como palabra de Dios, y pudiéramos hablarles con tal claridad de estas evidencias, aún estas personas, como lo pasó con muchos de nosotros, no aceptarían que esto es palabra de Dios y esto se debe a nuestro pecado. Podemos presentar evidencias suficientes, claras, comprobables, lógicas y razonables de que la palabra de Dios es palabra de Dios. Sin embargo, permanecer de alguna manera en contra de este testimonio. Por eso Juan Calvino hace una diferencia entre pruebas y persuasión. Juan Calvino dice que un hombre pudiera tener las pruebas suficientes de que la palabra del Señor es palabra divina, sin embargo no estar persuadido internamente de que es así. Es decir, aceptar a regañadientes que la Escritura posee suficiente evidencia que declara que haya un autor divino detrás de ella, sin embargo no aceptar, no abrazar, no confesar de que esta es la palabra del Señor. Y eso se debe a nuestro pecado. Eso se debe a nuestra naturaleza caída. Es lo que dice Pablo en Romanos 1:18. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen, obstruyen la verdad. Dice Pablo incluso en Romanos 1 que la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, su invisible poder y deidad se hacen claramente visibles en la creación. Más adelante dice que Dios ha puesto un testimonio interno, la ley en nuestros corazones, de tal manera que nadie tiene excusa. A pesar de que hay suficiente evidencia, Romanos dice que con injusticia, que con nuestra injusticia, detenemos, obstruimos la verdad. Mis hermanos, a alguien le pudiéramos presentar la evidencia más clara del mundo y esa persona cerrar su mente y su corazón a creer que las Escrituras son la palabra del Señor. Aún más, negar que el Señor de las Escrituras no existe a pesar de las evidencias. Pero como vemos en las Escrituras, esto no es un problema de falta de evidencia, sino es un problema del corazón que no quiere, no desea a Dios naturalmente. Por eso dice el Salmo, el necio dice en su corazón, no en su mente, sino en su corazón, dice, no hay
Dios. Mis hermanos, así que pudiéramos presentar todas estas evidencias y pudiéramos gastar horas y horas al tratar de convencer a un escéptico, a un ateo, a un no creyente acerca de la divinidad de las Escrituras y aún así irse incluso con las evidencias frente a ellos y no aceptar, no desear que las Escrituras sean la palabra de Dios, y esto se debe a nuestro pecado. Por eso dice la confesión de fe y termina de la siguiente manera: sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Por eso dice la confesión, aunque tengamos toda esta evidencia, la persuasión en nuestros corazones y nuestra mente proviene del testimonio del Espíritu Santo. No nos da nuevas revelaciones, no nos da nuevo contenido, nueva palabra de Dios, más bien ilumina nuestras mentes y corazones para ver la realidad, la hermosura, la majestad de las Escrituras. Aún más nos muestra la belleza de Cristo en todas las Escrituras. El Espíritu Santo fue enviado para abrir nuestros ojos a la realidad, a la majestad que posee las Escrituras y que nos revelan a Cristo, e ir creciendo conforme vemos esta gracia que se desprende de la palabra del Señor. Mis hermanos, al final de cuentas, como dice R.C. Sproul, es el Espíritu Santo quien derrite nuestros corazones, descongela nuestros corazones para poder ver la belleza, la evidencia, la verdad y la autoridad de la palabra de Dios. A través de la palabra y por medio de la palabra. El Espíritu Santo no trabaja independientemente de su palabra, sino a través de ella. El Espíritu Santo nos hace ver, alumbra la oscuridad de nuestros corazones para ver la belleza que emanan las Escrituras, revelando la obra de Cristo por medio de las Escrituras. Como en el tiempo de los escritores de la Confesión de Fe de Westminster, hoy muchas personas dicen que han tenido nuevas revelaciones. Muchas veces estas nuevas revelaciones les hacen hacer cosas que van contrarias a las Escrituras, y si tú les preguntas el por qué lo hacen, ellos te dirán algo como: el Espíritu Santo me lo reveló, el Espíritu Santo me lo dijo. Sin embargo, creemos y estamos de acuerdo por el testimonio de las Escrituras que la confesión de fe de Westminster está en lo cierto. El Espíritu Santo trabaja por medio de su palabra, porque al final de cuentas fue el Espíritu Santo quien reveló, quien de alguna manera guió a los hombres a escribir su palabra. El Espíritu Santo no trabaja independiente de las Escrituras, sino más bien de la mano con ellas, porque Él mismo fue el autor de las Escrituras. Así que es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestros corazones que la palabra del Señor justamente proviene de Él, y que es suficiente esa evidencia para abrazar con todo nuestro corazón las Escrituras. Alumbra nuestros ojos, despierta nuestros corazones y nos da una voluntad para amar la palabra de Dios, lo que antes para nosotros era algo impensable. Mis hermanos, naturalmente no amamos a Dios. Naturalmente aborrecemos a Dios. Naturalmente por nuestro pecado obstruimos con injusticia la verdad. Y es por el Espíritu Santo, por su testimonio interno, que nosotros podemos amar, abrazar y desear las santas Escrituras, porque ellas nos revelan a Dios. Mi hermano, si tú has nacido de nuevo, no hay deseo más grande, no hay anhelo más profundo
que el escudriñar la palabra del Señor. Porque ellas revelan más acerca de Cristo. Ellas abren nuestro entendimiento cada vez más y más a la gloria que vemos de Cristo en las Escrituras. Porque todas las Escrituras, como dijimos en el capítulo 1, nos revelan a Jesucristo. Porque todas las Escrituras exaltan a Cristo. Porque todas las Escrituras nos ayudan a ver nuestra necesidad de Cristo. Y es el Espíritu Santo, mis hermanos, que nos lleva, nos guía y alumbra nuestro entendimiento para ver esa necesidad que tenemos más de Cristo. Mis hermanos, espero que este capítulo, esta sección nos ayude a depender justamente de la iluminación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da entendimiento a nuestros corazones. Hermano, pudiera ser el más inteligente, tener una lógica increíble, tener un genio muy agudo, sin embargo, para acercarte a las Escrituras es necesaria la dependencia del Espíritu Santo, aquel que nos guía a toda verdad, aquel que ilumina nuestras mentes y corazones para comprender las Escrituras. Dependamos del Espíritu Santo. No por algo, o no por nada, a Juan Calvino se le llamó el teólogo del Espíritu Santo, porque en toda su institución declara la dependencia, declara su necesidad de este Santo Espíritu para la iluminación de nuestro entendimiento. Mis hermanos, esto ha sido por el momento todo. Esperamos que esto les haya servido, les esté ayudando. Escríbanos sus observaciones, sus comentarios, sus aportaciones. Es muy importante para nosotros en Teología para la Vida. Mis hermanos, esto sería todo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga y que el Señor reciba toda la gloria a través de estas charlas. Bendiciones, mis hermanos.